Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hacer lectura de lo que más alcancemos a hablar sobre el capítulo 3 de la página de GBL Learning o JBL Learning, JB Learning o como ustedes lo conozcan, pero este es la lectura del capítulo 3 que es Medical, Legal and Ethical Issues o en español que sería cuestiones médicas, jurídicas y éticas. Ok. Entonces, introducción. Un principio médico legal, un principio médico, legal y ético básico de emergencias es el cuidado. En primer lugar, no hacer más daño. El EMT tendrá la oportunidad de hacer mucho más por sus pacientes que simplemente prevenir más lesiones. Un conocimiento profundo de los problemas médicos, legal y éticos relacionados con el IMS es esencial. Los técnicos en emergencias médicas están mejor posicionados para evitar problemas legales profesionales cuando actúan de buena fe. Seguir un procedimiento adecuado estándar de atención y brindar atención compasiva. Los EMT proporcionan atención médica de emergencias, es decir, atención o tratamiento inmediato. A menudo son el primer vínculo en la cadena de atención prehospitalaria. A menudo, recuerden que incluso ya hemos visto un capítulo, en el capítulo 1 incluso decía que hay una pregunta que decía que quiénes son a veces o quiénes son los primeros en llegar a las escenas, que si eran los policías, los rangers los rangers de los parques u otros organismos. Incluso los bomberos antes de que llegaran el personal de IMS. Entonces esto es cierto. Por eso dice a menudo, no dice siempre, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. A medida de que alcance la naturaleza de la atención médica de emergencia, se vuelve más complejo los litigios. Los litigios, cuando hablan de litigios, son las demandas. Involucran a los participantes en el servicio médico urgente. Es probable que aumenten los sistemas. Competente atención médica. La atención médica de emergencias debe ser competente y que se ajuste al alcance y estándar de atención y le ayudará a evitar acciones tanto civiles como penales. Acuérdese lo que hablábamos en el vocabulario, donde hablábamos de que la ley del buen samaritano, más adelante hablará sobre la ley del buen samaritano y cómo esta no aplica al personal de IMS, ¿ok? También hay que tener en cuenta las cuestiones éticas. El EMT debería detenerse y tratar a los pacientes que estuvieron involucrados en un accidente automovilístico mientras se dirige a otra emergencia. Deberías empezar RCP. Debe iniciarse el tratamiento de un paciente que según la familia tiene cáncer terminal. Aquí en este sobre todo es el DNR, Do Not Resuscitate. Ahí puede aplicar ese formato, que ya lo dijimos también en el vocabulario. Debe iniciarse el tratamiento de un niño con signos evidentes de muerte porque los padres le ruegan que haga algo. Más adelante vamos a ver cuáles son los signos evidentes de muerte, porque en el vocabulario los vimos, pero aquí tal vez tú lo hagas por cuestión moral, pero éticamente pues tú ya sabes que no se puede hacer nada, pero pues igual es un niño, o sea, ahí es donde aplica la moral sobre la ética también, ¿ok? Entonces, debe iniciarse el tratamiento con un niño con signos vitales de muerte porque los padres ruegan que haga algo. Considere las siguientes situaciones. Mientras transporta a un paciente al hospital, dice, ya no quiero ir al hospital, tienen que dejarme salir.
Ahí también vamos a hablar, recuerden, de que el paciente tiene derecho a negarse al tratamiento médico, ¿ok? Él puede negarse, él tiene todo el derecho de hacerlo. Y más aún de que dice que ya no quiere ir al hospital. Y más aún cuando ya no quiere ir en ambulancia, por ejemplo. Cuando comienza a tratar a un niño que sospecha que puede ser víctima de abuso, un padre le ordena que deje de hacerlo. Aquí hay una partecita específica para eso, ya lo vamos a ver. Tu pareja saca su teléfono para publicar un comentario en su cuenta de redes sociales sobre lo último en emergencias. Eso está totalmente prohibido. Recuerden siempre, ahorita lo van a mostrar, pero siempre acuérdense del HIPAA, de lo que hablamos sobre las leyes del HIPAA, que son las leyes que tienen sobre el paciente. Mejor dicho, hay una parte más adelante donde va a hablar de esto. ¿Qué debes hacer incluso cuando la atención médica de emergencias? Quiero ver cómo la dice aquí. Sí. ¿Qué debes hacer incluso cuando la atención médica de emergencias se presta correctamente? Todavía hay ocasiones en las que un paciente puede demandarlo en busca de una compensación, una acción administrativa, como suspensión de su estado, como de tu estado de la licencia de tu EMT. Puede ser demandada en su contra por no cumplir con las regulaciones de su estado, dentro de una agencia de servicio de médico de urgencias. Por estos motivos es necesario que comprenda los distintos aspectos legales de atención médica de emergencia. Esto es un tema un poco espinoso o un poquito difícil de digerir, pero va a ser interesante de poderlo ver. Consentir. Consentir no habla de consentir a la otra persona. Perdón. No habla de consentir a la otra persona. Cuando habla de consentir, es el consentimiento que yo le doy a la otra persona. O me refiero, yo como paciente le puedo dar al EMT para que haga el tratamiento médico o las intervenciones médicas que sean necesarias para el paciente, ¿ok? Eso habla del consentir, no los cariños que uno tiene o los afectos que uno tiene con la otra persona. Típicamente consentir se requiere que cada adulto consciente de su consentimiento antes de que pueda iniciar la atención. La persona que recibe la atención debe dar su permiso o consentimiento, lo que hablaba anteriormente, que es que yo doy mi consentimiento para que el técnico de servicio de emergencias pueda acceder al paciente, por así decirlo, para que pueda hacer las atenciones pertinentes. Por ejemplo, nuevamente como ponía un ejemplo, que es el de los hindús o los indios, no los nativoamericanos, que esos son diferentes. Que ellos por ejemplo, que si es la esposa, si está la esposa, si es la mujer, y está la pareja, pues el hombre no va a permitir que otro hombre venga a tocar a su esposa. Entonces a veces si dentro del equipo de EMT hay una mujer, pues es más fácil que la mujer acceda a la paciente. O en otros casos, como nos comentaban, puede ser que el técnico en emergencias pueda direccionar al esposo para que pueda hacerle el tratamiento, o le autoricen al EMT para que haga estos tratamientos, o le tomen el pulso, o miren la presión, etcétera. Para conseguir el tratamiento, un adulto consciente racional, pilas con esta parte, porque pilas con esto. Un adulto consciente, racional y capaz de tomar decisiones informadas tiene el derecho legal de rechazar la atención, incluso si esta persona puede estar enferma o lesionada. Un paciente también puede consentir algunos aspectos del cuidado y negarse a consentir para otros. Pero la parte clave aquí es la primera, que dice que es un adulto consciente, racional y capaz de tomar decisiones informadas. Informadas es de las decisiones que se le informan al paciente. Para otros, si el paciente se niega a recibir atención, es posible que usted no lo atienda. De hecho, hacerlo puede ser motivo de responsabilidad civil y penal.
Acción de consentir puede ser expresado, real o implícito. Ya vamos a ver los tipos de consentimientos. Pero sin embargo, a nosotros un teniente de allá, un instructor de nosotros, nos decía, era que debíamos insistir por el tratamiento para el paciente. Entonces, por ejemplo, una señora que no quiere que no atendamos al niño. Entonces, pero tiene un ejemplo que no, que ven, tiene el brazo roto, déjenos atender al niño. No, 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 que es que no. Entonces, mire señora, uno como EMT puede insistir. Sí, puede insistir para que le accedan, porque es que al final del día, pues es una vida la que está de por medio para el tratamiento, ¿sí? Entonces tú puedes insistir, pero en caso de que no, la persona definitivamente diga no, no quiero el tratamiento, pues para eso hay unos formatos preexistentes para que la pareja de EMT puedan salvaguardarse de los efectos legales que precisamente aquí están hablando. La fundación de consentir de consentir es la capacidad de toma de decisiones. ¿De quién? De la persona. Es la capacidad de un paciente de comprender la información que se le proporciona, junto con la capacidad de procesar esa información y tomar una decisión informada con respecto a la atención médica. En este punto me quiero detener, que incluso ya hablaba con mi esposita y que yo le dejé en el video pasado, que es el Glasgow Coma Scale, pero lo voy a verificar si es que así es que se escribe, porque yo tengo la duda. Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale. Ahora, esto de Glasgow Coma Scale puede venir también dentro de nos va a venir de cómo hacer la responsabilidad dentro de la conciencia de una persona. Por ejemplo, estos son 15 puntos que se le dan al Glasgow Coma Scale para mirar el nivel de conciencia que tiene la persona, ¿sí? Entonces se le dan 4 puntos para la reacción o la vista, 4 a las órdenes, a cómo habla la persona, y 6 puntos, 4 para la vista, 5 para el habla, y 6 puntos para la respuesta motora que tiene la persona, y eso cada uno eventualmente equivale a un punto. Por ejemplo, de que no abre los ojos, entonces la respuesta no responde. Puede ser uno que si no tiene respuesta verbal, que no responde, es otro punto, ya tenemos 2. Y otro que a los movimientos psicomotores o físicos que tiene la persona tampoco, entonces no responde. ¿Cuánto me suman eso? Son 3 puntos. Y esos 3 puntos pues puede equivaler a que la persona no es consciente. Bueno, eso es otro que vamos a tocar en otro tema que está mucho más adelante, pero que también lo hago para conocimiento. Ok, es importante mantener y tenga en cuenta que la ley permite al paciente tomar decisiones que pueden parecer médicamente insensatas y que pueden poner en peligro su vida. Es por esa razón que siempre los servicios médicos le informan al paciente cuál es el procedimiento que van a realizar, ¿sí? Entonces, cuando le informan al paciente, el paciente tiene la decisión de decir, me niego o adelante con el procedimiento. Okay. El derecho de un paciente a tomar decisiones sobre su salud se conoce como autonomía del paciente, que es lo que estamos hablando. Es la autonomía que yo tengo o mi decisión de decir si accedo o no, o si permito para que incluso en el hospital
o donde yo estoy, que me estén atendiendo, hagan el procedimiento o no. La autonomía del paciente, pero ¿qué dice? Es el derecho del paciente de tomar decisiones informadas respecto a su atención médica. Los términos de capacidad de toma de decisiones y competencia se utilizan a menudo indistintamente, pero existe una distinción. La competencia generalmente se considera un término legal y las terminaciones sobre la competencia generalmente las realiza un tribunal de justicia. Mientras que la capacidad de toma de decisiones es el término comúnmente más utilizado en la atención médica para determinar si un paciente es capaz o no de tomar decisiones en materia de atención médica. Los siguientes factores deben tenerse en cuenta al determinar la condición de un paciente, la capacidad de toma de decisiones. La capacidad intelectual del paciente está deteriorada. Bueno, empezamos. La capacidad intelectual del paciente está deteriorada por alguna limitación mental o algún tipo de demencia. Cuando hablamos de este tipo de demencia, por ejemplo, con las personas de adultos mayores, que ellos a veces sufren de demencia, ¿sí? Por eso yo tocaba el tema de que hay formatos, creo que es en donde los formatos donde yo le puedo dar un documento notariado a mi esposa para que haga todos los procedimientos médicos que tenga que, aunque siendo mi esposa puede tener las decisiones para toma de decisiones frente a mis tratamientos médicos, pero con ese documento yo le doy vía libre para hacer todo. ¿Por qué? Porque precisamente por esto, porque hay personas que sufren de demencia o ¿cuál es la otra enfermedad cuando la persona ya no recuerda, que ya olvida las cosas? Alzheimer y otras. Bueno, un sinfín de otras enfermedades que la persona ya sea, incluso por el azúcar, porque el azúcar también, cuando el azúcar está muy elevado, también tu nivel de conciencia, o en este caso tus estados de conciencia, pues, se pueden ver afectados. Entonces, eso se entra a evaluar siempre en el campo cuando tú estás mirando, pero bueno, este es uno. El paciente es mayor de 18 años. En la mayoría de los es mayor de 18 años, ya habíamos hablado que en la mayoría de los estados, cuando el paciente es mayor de 18 años tiene la capacidad de toma de decisiones, pero en algunos estados no, siendo menor de edad puede tomar decisiones sobre los tratamientos médicos que pueden hacer. Pero entonces eso hay que averiguarlo de cada uno de los estados. El power of attorney. ¿Sabes qué es eso? No. The power of attorney es que ellos tienen, esas personas se llaman eso, que cuando alguien está como tomando decisiones para pacientes llaman power of attorney en inglés. Que ellos tienen los derechos para tomar decisiones por el paciente. Sí, eso se lo va a ver más adelante. Sí, por eso voy poco a poco. El paciente está afectado por intoxicación por alcohol o drogas o por una lesión de enfermedad grave. Ya lo habíamos tocado, de alcohol y drogas. El paciente parece estar experimentando un dolor significativo que no lo deje tomar decisiones acertadas. Tiene el paciente una lesión importante que podría distraerlo de una lesión más grave. Por ejemplo, una lesión importante que no pone en peligro su vida puede causar un dolor extremo y distraer al paciente del dolor en el cuello, lo que podría indicar un problema potencialmente más grave. ¿Hay algún problema visual u auditivo aparente? Existe un accidente. Existe una barrera lingüística y usted y su paciente hablan el mismo idioma, inglés, español, español, inglés, o si habla mandarín o el hindú, creo que es o el lenguaje de señas, así. Parece el paciente comprender lo que usted le dice. Hace preguntas racionales que demuestran que comprende la información que usted intenta transmitirle. Ok. Ya me acuerdo que en un paramédico, amigo mío, que visité casualmente el día de hoy, él decía que él me había puesto un ejemplo sobre las personas de que tú le tienes que hacer unas preguntas al paciente cuando tú ves como que su estado mental está alterado. Tú le haces preguntas de
qué día es hoy, que si sabe dónde está, que si sabe quién, por ejemplo, que si sabe quién es el presidente de los Estados Unidos en este instante. Y si la persona empieza a disvariar, entonces tú ya empiezas a saber, ok, esta persona mentalmente está alterada. Recuerden que ya hemos hablado de que es una persona mentalmente alterada. Debes estar familiarizado con varios tipos de consentir. Estos incluyen consentimiento expresado, ya lo vamos a ver más adelante, consentimiento implícito e involuntario, consentimiento involuntario. Vamos a ver, ¿qué es el consentimiento expreso? El consentimiento expreso es un tipo de consentimiento en el que un paciente da la autorización verbal o no verbal para la prestación de una atención o transporte. Ok. Recuerden, es el consentimiento que da una autorización de un paciente de manera verbal o no verbal, como lo mismo, como en el lenguaje, la persona que habla lenguaje de señas, o que de pronto la persona no pueda hablar y por alguna razón, sea por el accidente o lo que sea, y la persona, digan, quieren que lo transportemos al hospital en ambulancia y la persona asienta afirmativamente con su cabeza, eso es una señal no verbal. Pero entonces el consentimiento expresado es el consentimiento en el que el paciente da la autorización. Oído eso, es el consentimiento que da el paciente de manera verbal y no verbal. Ya. Es el tipo de consentimiento que se da al paciente y reconoce específicamente que usted específicamente de que sea que usted le brinde la atención o transporte. Consentimiento expreso puede ser verbal o no verbal. Por ejemplo, si le preguntas a un paciente si puede revisar su presión arterial, eso ya lo comentaba en un capítulo anterior, en la lectura. El paciente dice sí, y si dice sí, eso es verbal, es un consentimiento verbal. Y si el paciente asiente o le extiende el brazo, está expresando un consentimiento no verbal. Sí, que le dice al paciente, ¿puedo tomar su presión arterial? Ya, es un consentimiento no verbal, pero ya está expresado de manera no verbal. ¿Ok? Para ser válido el consentimiento del paciente debe proporcionar consentimiento informado, que lo vamos a ver, consentimiento informado. Es el permiso para el tratamiento otorgado por el paciente competente después de que se le haya explicado los posibles riesgos, beneficios o alternativas del tratamiento. Ya había expresado en la lectura del vocabulario que es lo que yo le informo al paciente sobre los riesgos que tiene hacer el procedimiento X. Por ejemplo, nuevamente, el mismo tema que tocaba, el paciente tiene un brazo fracturado, entonces yo le voy a decir al paciente, mira, necesito entablillarte el brazo, lo que vamos a hacer es poner esta félula para que tu brazo no se mueva, entonces yo y con esto después vamos a poner un cabrestrillo y después de eso pues nos vamos a subir a la ambulancia y de ahí nos vamos a ir para el hospital. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí o no, ¿sí? O sea, ese consentimiento informado es el permiso para el tratamiento otorgado de un paciente, nuevamente, competente, o sea, que sea razonable o que razone, ¿sí? Después de que le hayan explicado los posibles riesgos, beneficios y alternativas al tratamiento, y él podrá decir sí o no, ¿ok? Lo que significa que le explicó la naturaleza del tratamiento que se le ofrece, junto con los posibles riesgos, beneficios y alternativas al tratamiento, así como las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento. A menudo, el entorno prehospitalario requiere que abstenerse de consentir más rápidamente que en el entorno hospitalario. Los paramédicos a menudo proporcionan información adicional si del soporte vital avanzado son necesarias intervenciones. En estos casos existe una mayor potencia de efectos secundarios y otras respuestas adversas asociadas con la administración de medicamentos y otras formas de atención avanzada. El consentimiento informado el consentimiento informado es válido si se da verbalmente. Es válido, pero puede ser difícil probarlo posteriormente en el tiempo.
rara vez lo hacen el servicio médico urgente. Los proveedores tienen pacientes los proveedores tienen pacientes que deben firmar un formulario de consentimiento, por lo que siempre es recomendable documentarlo. De lo que yo hablaba, siempre todo procedimiento, si está documentado, va a ser mejor, incluso el rechazo de un tratamiento. Sí, porque pueden haber las demandas civiles por, como en este caso, que decir, pero yo le dije que me hiciera el tratamiento y el paramédico no me quiso hacer el tratamiento y ahora por eso me quedó el brazo torcido así como ganso. Entonces sí, porque puede pasar, todo es posible, y más que este es el país de las demandas, peor todavía. Pues lo que siempre es recomendable es documentar, consentir su informe en su informe de ejecución. Tener a alguien presente, por eso están siempre de a dos. Presente el paciente, el consentimiento del paciente puede ser útil si el problema de consentimiento es posteriormente desafiado en la corte. Recuerde que un paciente puede aceptar ciertos tipos de atención médica de emergencia, pero no a los demás. El derecho del paciente a rechazar tratamiento se analiza más adelante en este capítulo. El derecho a rechazar. Inteligencia callejera. En lugar de decir específicamente, nos gustaría su consentimiento, el técnico de emergencias médicas puede trabajar el consentimiento, entra en una conversación de forma más informal. Por ejemplo, el EMT puede decir, somos de la ambulancia, estamos aquí para cuidarte, o sea, como hacerle sentir, nuevamente como decían en otro capítulo, que es entrar al paciente de manera más... Ellos en esos momentos están en una emergencia y nosotros estamos ahí es para ayudarles en esa emergencia, si no, no nos hubieran llamado, ¿sí? Entonces, porque si ellos no necesitaran de la atención del IMS, pues no nos hubieran llamado. Entonces, por consiguiente, pues necesitamos hacer eso. Entonces, por eso siempre traten de, nosotros no le vamos a ir a quitar el problema, vamos a ir a ayudar, es a darle la oportunidad de que el tratamiento sea el más cuidadoso y los procedimientos sean los mejores, que son los prehospitalarios, para que en el hospital hagan ya lo pertinente. Por ejemplo, nuevamente, si se parte un brazo, nosotros no vamos a solucionarle, ya le hicimos y le dejamos el brazo derecho. No, nosotros lo que tenemos son los cuidados prehospitalarios, ya lo hemos hablado, los cuidados prehospitalarios. Y ahí sí, en el hospital le darán los cuidados que ya son necesarios. Por ejemplo, que le tengan que hacer una cirugía y tengan que reacomodar el hueso de alguna manera, no lo sé, ¿sí? Nosotros estamos para los cuidados prehospitalarios, por eso es que nos están llamando. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de entrar al paciente como de la manera más suave, así sea el momento más horrible, porque es que posiblemente sea el momento más horrible que pueda sufrir esa persona, no lo sabemos. Entonces nosotros llegamos ahí, como no lo enseñaron, llegamos ahí a decirle a la persona, prácticamente como, mira nene, estamos aquí para ayudarte. Entonces, sí, pues no nene, pero sí vamos a tratar de ser más humanos, que esa es la palabra. Nos gustaría revisar tu presión arterial y te revisaré. ¿Estás de acuerdo con eso? Consentimiento implícito, ya lo había leído anteriormente, pero lo voy a volver a leer. El tipo de consentimiento en el que un paciente implícito, este es diferente. El implícito, el implícito es cuando, bueno, leámoslo y ya lo explico. El tipo de consentimiento en el que a un paciente que no puede dar su consentimiento se le proporciona un tratamiento bajo el supuesto legal de que quería el tratamiento. Un ejemplo de esto es las personas que manejamos moto, que tiene un accidente, se golpeó la cabeza y está inconsciente. Llegan los IMS al lugar y van a hacer un tratamiento al paciente y van a mirar qué sucedió, si está vivo o algo así. Como la persona está desmayada, pues ellos no pueden
Ellos no pueden esperar a que la persona se despierte y digan, oiga, ¿será que me da permiso de atenderlo? No, pues como el consentimiento, con la persona está desmayada, pues entonces ahí sí podemos acceder al paciente de manera implícita. ¿Por qué? Porque prácticamente nos está ahí pidiendo ayuda para que hagamos los procedimientos. Cuando una persona está inconsciente o es incapaz de tomar decisiones racional e informadas sobre su atención y no puede brindarla, consentir, la ley asume que el paciente consciente a recibir atención y transporte a un centro médico, si pudiera hacerlo. Se pueden incluir pacientes intoxicados por drogas o alcohol, con problemas mentales, pilas con todas estas últimas descripciones. Nuevamente lo voy a leer. Se pueden incluir pacientes intoxicados por drogas o alcohol, con problemas mentales o que padecen ciertas afecciones, como traumatismo craneoencefálico, como lo que hablaba, por ejemplo, con el de la moto. En esta categoría, el principio jurídico que permite el tratamiento en tales circunstancias se denomina consentimiento implícito. Consentimiento implícito se aplica únicamente cuando existe una condición médica grave y nunca debe utilizarse a menos que exista una amenaza para la vida. Ojo con eso, pila, lo voy a volver a leer. El inconsentimiento implícito se aplica únicamente cuando existe una condición médica grave y nunca debe utilizarse a menos que exista una amenaza para la vida o la integridad física. ¿Ok? Pero recuerde que esto está relacionado con que la persona no tiene nivel de conciencia, o como se menciona anteriormente, si la persona está bajo los efectos del alcohol o está drogada, que ha metido 1 kilo de esa sustancia blanca por la nariz, entonces pues hay que hacer el tratamiento porque no están sus cabales para tomar las decisiones, ¿ok? Por esta razón, el principio de consentimiento implícito se le conoce como doctrina de emergencia. Ahora vean, ¿qué es la doctrina de emergencia nuevamente? Es el principio jurídico que permite a un proveedor de atención médica tratar a un paciente en la situación de emergencia cuando el paciente es incapaz de dar su consentimiento debido a un nivel alterado de conciencia, discapacidad, los efectos de drogas o alcohol o la edad del paciente. Hay algo con la edad del paciente, pero más adelante lo vamos a ver también. Ya lo toqué en el vocabulario, y es cuando los alumnos están en los colegios y los profesores pueden dar el consentimiento para que el estudiante, siendo menor de edad, pueda recibir el tratamiento necesario. A veces lo que representa una amenaza grave puede no estar claro. Esto puede resultar en procedimientos legales a un médico legal, a un juicio médico legal, un término relacionado con la jurisprudencia médica, derecho o la medicina forense. Medicina forense, que debe estar respaldado por sus mejores esfuerzos para consentir un informe de ejecución completamente documentado. En la mayoría de los casos, la ley permite que un cónyuge, un pariente cercano o un pariente más próximo dé el consentimiento para una persona lesionada que no puede hacerlo, y debe hacer todo lo posible para obtener consentir de un familiar disponible antes de tratarlo en base al consentimiento implícito. Sin embargo, el tratamiento nunca debe retrasarse cuando el paciente tiene lesiones que amenazan su vida de manera inminente. También es importante entender que si un paciente está siendo tratado en base al consentimiento implícito, si recupera la conciencia y pareciera capaz de tomar una decisión informada, la doctrina de consentimiento implícito ya no se aplicaría. Voy a retomar este pedacito. Sin embargo, el tratamiento nunca debe retrasarse cuando el paciente tiene lesiones que amenazan su vida de manera inminente, ¿ok? Pero también es importante tener en cuenta que si un paciente está siendo tratado en base al consentimiento implícito, si recupera la conciencia y pareciera capaz de tomar la decisión informada, la doctrina del consentimiento implícito ya no se aplicaría. ¿Me hago entender? No sé si me hago entender en este pedazo, pero es lo mismo.
La persona que tuvo un accidente en la moto, lo están tratando, ya sea que porque se cayó, se peló, se raspó alguna parte del cuerpo y entonces él se despierta, se ha asustado, de pronto está un poco desorientado. Los paramédicos o el personal de IEMS le empiezan a preguntar sobre su condición, que si siente algo dolor o algo, que si sabe dónde está ubicado o bla. Y él puede que él responda a todas las preguntas y él diga, mira, ¿sabes qué? No quiero ningún tratamiento, déjenme así, yo no quiero nada. Está claro, y ellos tienen, y ahí ya lo último que dice, el consentimiento implícito ya no se aplicaría, ¿sí? Porque él ya dice, no, ya no quiero que me hagan nada. Entonces eso hace referencia a ese pedazo. Esto ocurre a menudo con llamadas que involucran emergencias diabéticas. Diabéticas. Esto ocurre a menudo con llamadas que involucran emergencias diabéticas, sobredosis, síncope y convulsiones. Por ejemplo, estas diabéticas. Lo que a mí me explicaban era que, por ejemplo, las personas que cuando los niveles de azúcar bajan, su nivel de conciencia también se ve afectado. Entonces me daban un gran ejemplo con los que yo estaba en esa ocasión, los paramédicos que estaban allá y hacían una interpretación de cómo la persona, si no tomaba su insulina, o si no comía algo dulce para que subieran sus niveles de azúcar, perdón, entonces esa persona como no recobra la conciencia. Entonces ya cuando la persona recobra la conciencia, gracias a que sus niveles de azúcar volvieron a la normalidad, pues entonces él ya puede empezar a tomar decisiones sobre sí mismo. Por ejemplo, que le daban un dulce y el dulce empieza a subir los niveles de azúcar nuevamente y ya nuevamente la persona empieza a tomar nuevamente conciencia sobre lo que está pasando a su alrededor. Y él puede decir, ok, ya no más, mire, estoy bien, se me olvidó tomar mi medicina, o se me olvidó estar pendiente de mis niveles de azúcar, se vieron bajos y mi nivel de conciencia pues se vio afectado. Entonces ya, muchas gracias, se pueden ir. Sobre una sobredosis, más adelante vamos a ver sobre un instrumento que es como si fuese una mariposa, y lo que hacen es que cuando la persona no me acuerdo ahorita el nombre de ese cosito en específico, y tú se lo introduces a la persona, le oprimes ese medicamento para que lo broncoaspire, y ese medicamento contrarresta los síntomas de la droga, y la persona puede volver a su conciencia. Ahora sobre eso, ya sabemos que el síncope es un desmayo y convulsiones. Pero ¿qué dice sobre el síncope? Un desmayo, pérdida transitoria del conocimiento. Ok, ya, ahí está. Consentimiento involuntario. Ayuda a pacientes con enfermedades mentales, retrasos en el desarrollo o que están en la crisis conductual, psicológica. Es complicado. Un paciente adulto mentalmente competente no es capaz de dar consentimiento informado desde un punto de vista legal. Esta situación es similar a las que afectan a los menores de edad para el consentimiento para una emergencia. La atención debe obtenerse de alguien que sea legalmente responsable del paciente, como un tutor o curador. Sin embargo, en muchos casos no será fácil obtener dicho permiso. Muchos estados tienen estatutos de custodia protectora que permiten que una persona así sea trasladada bajo autoridad de las fuerzas del orden a un centro médico. En determinadas condiciones, los funcionarios de las fuerzas del orden y de prisiones están legalmente autorizados para dar consentimiento para cualquier persona que esté encarcelada o haya sido puesta bajo arresto. Sin embargo, un preso que esté consciente y sea capaz de tomar decisiones no necesariamente renuncia al derecho de tomar decisiones médicas y puede rechazar la atención.
conozca las disposiciones en tu área e involúcrate en línea involúcrate o contáctate con el control médico durante el proceso. El consentimiento y los menores. Porque un menor podría no tener la sabiduría, la madurez y el juicio para dar el consentimiento. La ley requiere que un padre o tutor legal, cuando esté disponible, proporcione consentimiento para el tratamiento o el transporte en cada estado. Cuando no se puede contactar a un padre que proporcione el consentimiento a los proveedores de atención médica, se les permite brindar emergencia de cuidar a un niño. En algunos estados, un menor puede consentir recibir la atención médica en función de la edad y la madurez del menor. Existe una gran confusión en torno a la cuestión de los menores emancipados. Vamos a ver qué son los menores emancipados. Ok. ¿Dónde está? Oh. Menor emancipado es una persona que es menor de edad en un estado determinado, pero que debido a otras circunstancias se le considera legalmente adulto. Menor, esto es una pregunta del test. Mira, yo lo dije en el video anterior, pero esto es una pregunta del test. ¿Qué es un menor emancipado? Una persona que es menor de edad en un estado determinado, pero en un estado, no está hablando de un estado mental, está hablando en un estado de Estados Unidos. No está terminado, pero que debido a otras circunstancias se le considera legalmente adulto. Ok. Entonces, para que lo tengan presente. Espera, porque me sacó de donde estaba. Consentimiento, compadre. Este no es ese consentimiento. Son personas que a pesar de ser menores de edad, en un estado, en la mayoría de los casos, la edad es de 18 años, pueden ser tratados legalmente como adultos en función a ciertas circunstancias. Por ejemplo, muchos estados consideran que los menores están emancipados si están casados. Ok. Si están casados. Si son miembros de las Fuerzas Armadas o si son padres. Un menor que es padre también puede consentir para su propio hijo. Además, un menor suele considerarse emancipado si vive lejos de sus padres y ya no depende de ellos para su sustento. Un tribunal puede emitir una orden que declare emancipado a un menor. Pero esto no es algo que se vea con frecuencia. Debe conocer las leyes de su estado en relación con las cuestiones relacionadas con la emancipación. Si un menor resulta herido y requiere tratamiento médico en un entorno escolar o de campamento, vea esto. Los maestros y los funcionarios escolares pueden actuar en vez de los padres. Se refiere a la responsabilidad legal de una persona u organización de asumir algunas de las funciones y responsabilidades de un padre. ¿Cómo se dice esto en inglés? In loco parentis. In loco parentis. En vez de los padres. In loco parentis es en vez de los padres. Lo que significa la posición o lugar de un padre y puede dar legalmente el consentimiento para tratar a un menor si no está disponible un padre o tutor. Aún así, debe intentar un padre menor, padre o tutor. Aún así debe intentar obtener consentimiento de un padre o tutor legal siempre que sea posible. Sin embargo, si una verdadera emergencia existe y el padre o tutor legal no está disponible, el consentimiento se sobreentiende que tratar a menores es algo que se da por sentado. Recuerden que, ¿cómo era que decía eso? ¿Cómo es que lo decíamos? Las leyes de los menores están por encima de los adultos. ¿Ok?
El consentir se sobreentiende que tratar a un menor es algo que se da por sentado, al igual que con un adulto. Nunca se debe negar la atención vital a un menor porque una persona autorizada, Nunca se debe negar la atención vital a un menor porque una persona autorizada para brindar consentimiento no está disponible. Es importante comunicarse con el padre o tutor lo antes posible. Si bien las intervenciones que salvan vidas no se retrasan, es posible que otras intervenciones en el hospital se retrasen hasta que complete el procedimiento. Dios. Hasta que el consentimiento se obtenga. Siga el protocolo local o consulte de control médico para determinar si alguien actúa en vez de los padres. Deberá acompañar al niño durante el transporte y estar presente en el hospital receptor hasta que llegue un padre o tutor. Restricción forzosa. ¿Qué es la restricción forzosa? Es el acto de impedir físicamente que un individuo inicie cualquier acción física. Vamos a leer. No me acuerdo de este. A veces es necesario cuando te enfrentas a un paciente que está y necesita tratamiento médico y transporte, pero es combativo y presenta un riesgo físico significativo de peligro para sí mismo, para los rescatistas o para otros. Por el comportamiento hacia sus semejantes puede ser resultado de una condición psiquiátrica o conductual subyacente. Los efectos de medicamentos o una condición médica como una lesión en la cabeza o hipoxia. ¿Qué es la hipoxia nuevamente? Es la concentración deficiente de oxígeno en los tejidos. Hipoxia, me lo olvidé. Por lo general, a mí se me olvidó. Entonces aquí no voy a decir, por eso lo señalo nuevamente, que es hipoxia. Por lo general, pero vamos, cuando lleguemos a la parte de los pulmones, o sea, cuando veamos en el capítulo donde están los pulmones, en el capítulo 17 o 18, no recuerdo muy bien, donde está el sistema respiratorio, ahí vamos a tocar todos esos términos. Entonces, no worries, be huggies. Por lo general, deberías consultar al control médico para obtener autorización para restringir o contactar al personal policial que tenga autoridad para restringir a las personas. En algunos estados, solo un oficial de policía puede restringir por fuerza a una persona. Debe conocer las leyes locales. La restricción sin autorización legal lo expone a posibles sanciones civiles y penales. La restricción solo puede usarse en circunstancias de riesgo para el paciente y para otras personas. Cuando un paciente se muestra agresivo y representa un riesgo para el rescatador, es aconsejable esperar a que lleguen las fuerzas del orden al lugar antes de intentar tratar al paciente. Capítulo 23 de emergencias de salud conductual para una discusión completa sobre el uso de la restricción. O sea, cuando lleguemos al capítulo 23 vamos a ver sobre la salud conductual. Esta también es muy interesante. Pero recuerden, yo ya lo comenté anteriormente, ¿cuál es lo más importante siempre? Que preciso, esa fue una de las preguntas que perdí en el quiz pasado, que tengo que subir ese video, lo subiré después de que termine esto, y la lectura del capítulo 1, que no sé por qué no subió, pero bueno, que lo más importante primero, tu seguridad, la de tu equipo, la de tu paciente, la de la familia del paciente y los demás, o sea, la ciudadanía, ¿sí? Entonces, si tú vas a ir donde un paciente, que está agresivo, o que hay otras personas que están heridas y esa persona tiene armas de fuego, por ejemplo, entonces ni tú ni tu equipo pueden ir a atender a esa persona, ni a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer primero cuando lleguen a la escena? Que es la seguridad en la escena, ya lo vimos en el capítulo anterior, que es que siempre llamar refuerzos adicionales, si es seguro o no, en este caso, ¿de quién están hablando aquí? De la policía. Y aquí se ve en la imagen como esta persona tiene los brazos amarrados contra la camilla. Y obviamente, pues sí, aquí están el personal de IMS, pero supongo que aquí para eso debió estar el policía para que restringiera para poder restringir al paciente, ¿ok?
Su servicio debe tener protocolos claramente definidos para tratar situaciones que impliquen restricciones. Las restricciones deben considerarse solo si el paciente tiene una condición médica que parezca grave o si sufre un trastorno de conducta evidente que represente un riesgo para el paciente o para otras personas. Siempre debe Siempre debe intentar una desescalada verbal antes de considerar restricciones físicas. Hablar con el paciente, mira, no lo hagas. Le tocará llamar a la policía y la policía llega así porque siempre todos los servicios de EMS siempre tienen radios. De pronto aquí a él no se le ven, pero ellos siempre andan con radios. Si no tienen radios consigo, ellos tienen radios en las ambulancias, que ya veremos más adelante, siempre con una pregunta que yo perdí precisamente por que los radios, si no funcionan, el radio personal que ellos portan y el radio de la ambulancia, que si sale una pregunta así más adelante, esto es, ¿cómo es que se dice? Spoiler. Entonces, si sale una pregunta así, que si mi radio no está funcionando y tengo que ir al radio de la ambulancia y no al radio del policía, ni que el policía me haga la llamada, ni no nada de eso. Yo me tengo que dirigir a la radio de la ambulancia, ¿ok? Y llaman al policía para que venga y haga las restricciones, ¿ok? Entonces, el paciente en la capacidad de toma de decisiones debe evaluarse y documentarse. No, estoy un poquito más atrás. Siempre debe intentar una desescalada verbal antes de considerar restricciones físicas. El paciente tiene la capacidad de toma de decisiones, debe evaluarse y documentarse minuciosamente. Una vez implicadas y aplicadas las sujeciones, no deben retirarse durante el trayecto a menos que supongan un riesgo para el paciente, incluso si el paciente promete comportarse, o sea, no le crean. Deben utilizarse estrategias de sujeción seguras adecuadas para minimizar el riesgo y el daño al paciente. Es esencial que proteja que proteja la salud del paciente, las vías respiratorias y vigilar el estado respiratorio y circulatorio del paciente mientras se encuentre inmovilizado para evitar la asfixia, aspiración y otras complicaciones. Vea, otro spoiler. ¿Cada cuánto se debe vigilar o se debe tomar los signos vitales de una persona mientras están en camino en la ambulancia con un paciente? Tienen dos opciones: si el paciente es grave o el paciente está estable. Si el paciente es grave, tienen que revisar los signos vitales cada 5 minutos. Si el paciente es un paciente estable, cada 15 minutos. ¿Ok? Bueno, pues tampoco van a tomarse 1 hora para llegar al hospital en una emergencia, pero tienen que tomar los signos vitales en esos tiempos, ¿ok? Entonces, por eso habla de eso, y nuevamente lo leo. Es esencial que proteja la salud del paciente, las vías respiratorias, recuerden, ABC, Airway, Breathing and Circulation, y vigilar el estado respiratorio y circulatorio del paciente mientras que se encuentra inmovilizado para evitar la asfixia, aspiración y otras complicaciones. Considere llamar el ELA, que no es ELA sino ALS, que es el Advanced Life Support, de respaldo para proporcionar restricción farmacológica química, ya que pueden ser más segura que la restricción física según la situación, ¿ok? Para que lo tengan presente. El derecho a rechazar el tratamiento. Déjame mirar una cosa aquí rápido. Esto es página 90. Vamos a mirar cuántas 90 hasta la 107, 109. Vamos a darle hasta la 95, 96 dejamos el resto para el siguiente video. Entonces, derecho a rechazar el tratamiento. Adultos que estén conscientes, alertas y parecen tener la capacidad de tomar decisiones. El derecho a rechazar el tratamiento o a retirarse del mismo en cualquier momento, lo que sustenta en principio la autonomía.
Esto si así, incluso si hacerlo puede dar lugar a la muerte o lesiones graves. Voy a leerlo nuevamente porque no lo entendí. Muy bien. Los adultos que están conscientes, alertas y parecen tener la capacidad de tomar decisiones, diría yo que tienen el derecho, venga yo. Sí, tienen el derecho a rechazar un tratamiento o a retirarse del mismo en cualquier momento, lo que sustenta el principio de autonomía. Esto sí, incluso si hacerlo puede dar lugar a la muerte o lesiones graves. Estos pacientes plantean un dilema. Debe brindarles atención en contra de su voluntad, debe dejarlos solos. Las llamadas que implican la negativa de un tratamiento plantean un riesgo de litigio en el servicio médico de urgencias y le solicitamos que proceda con cautela. Debe conocer las políticas locales sobre el rechazo de atención. En todos los casos debe consultar en línea control médico y documente esta consulta. La decisión de un paciente de aceptar o rechazar el tratamiento debe basarse en la información que usted proporcione. Esta información debe incluir su evaluación de lo que podría estar mal con el paciente, una descripción del tratamiento que usted cree que es necesario, los posibles riesgos de tratamiento, la disponibilidad de tratamientos alternativos, las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento. Asegúrese de que el paciente comprenda todo lo que usted dice y anímelo a hacer preguntas. Toda esta información debe incluirse. Vale, que este pedacito, esta información debe incluirse en su evaluación de que podría estar mal con el paciente, una descripción del tratamiento que usted cree que es necesario, los posibles riesgos del tratamiento, que es el consentimiento informado, no se les olvide, la disponibilidad de los tratamientos alternativos y las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento. Debe asegúrese de que el paciente comprenda todo lo que usted dice y anímelo a hacer preguntas, ¿sí? Cuando usted le está haciendo el consentimiento informado al paciente, es importante que si le diga, tiene preguntas frente al tratamiento que lo voy a hacer, ¿ok? Y si tiene preguntas, respóndaselas, ¿ok? Y si no sabes las respuestas, pues tú nunca estás solo, siempre estás con un compañero que te puede ayudar con el asesoramiento frente a eso, ¿ok? Toda esta información debe incluirse en su informe de atención al paciente. Muchas jurisdicciones tienen formularios de rechazo preimpresos para garantizar que todos estos elementos estén documentados y reconocidos. ¿Para qué? Para que se eviten las demandas de carácter civil o penal, ¿ok? Recuerden, cuando son amenazas de carácter civil es porque están buscando dinero. Y cuando ya van a los caracteres penales porque buscan es que tú vayas ¿a dónde? A la guandoca o a la cárcel. Bueno, allá para que te encuentres con otras personas de dudosa reputación. ¿Okay? Cuando se rechaza un tratamiento, debe evaluar la capacidad del paciente para tomar una decisión informada, hacer y repetir preguntas, evaluar las respuestas del paciente y observar su comportamiento. Si el comportamiento del paciente parece confundido o delirante, no se puede asumir que la decisión de negarse es una negativa informada, ¿ok? Porque si el paciente es una persona que mentalmente está alterada, y pues para eso están los formatos, ¿sí? Pero si la persona tiene un ejemplo, a la persona llegan y le toman una muestra de sangre y pueden determinar de que el azúcar está bajo. Entonces, por esa razón la persona tiene el estado de salud, el estado mental alterado. Entonces, ustedes en sus formatos dejan escrito cuánto era el azúcar en el momento en el que tomaron la muestra, ¿sí? Y la persona dice, no, yo no quiero el tratamiento. Entonces, ustedes ya tienen ya una base para decir por qué sí hicieron el tratamiento, ¿ok? Si el paciente parece confundido o delirante, no puede asumir que la decisión de negarse es una negativa informada. No debe considerar que los pacientes que han intentado suicidarse o han manifestado intenciones suicidas tienen una capacidad mental normal. Ojo con esta parte.
Recuerde que por lo general un solo hallazgo de la evaluación no le permitirá determinar si el paciente es capaz de tomar una sola, ¿ok? Recuerde que por lo general un solo hallazgo de la evaluación no le permitirá determinar si el paciente es capaz de tomar una decisión informada sobre la atención médica, como ocurre con la mayoría de las afecciones médicas. Es el conjunto de hallazgos lo que respaldará su conclusión, cuando sin duda brindar tratamiento suele ser una posición mucho más defendible que no tratar a un paciente. Comuníquese con el médico si no está seguro, ¿ok? No se ponga en peligro al brindar atención y si es necesario solicite la ayuda de las autoridades para garantizar su propia seguridad. Antes de abandonar el lugar donde un paciente ha rechazado la atención, debe volver a alentar al paciente hasta 3 veces si la situación lo permite a que acepte el tratamiento. Recuerde que el paciente que llame al 911 si cambia de opinión o si su condición empeora, aconseja al paciente de que se comunique con un médico personal lo antes posible. Es esencial que le pida al paciente que firmar un formulario de rechazo de tratamiento y documentar minuciosamente todos los rechazos. Su documentación debe incluir todos los hallazgos de evaluación que haya podido realizar y todos los esfuerzos que haya realizado para obtenerlos. Consentir su documentación del consentimiento. Su documentación también debe incluir una descripción de las posibles consecuencias de rechazar el tratamiento y el transporte. La firma del paciente debe estar atestiguada por un miembro de la familia o un oficial de policía para ayudar a protegerlo de una demanda posterior por negligencia o abandono. Ambos términos se analizan más adelante en este capítulo. Un formulario de rechazo del paciente firmado no garantiza su protección contra demandas legales o la acción de la demanda legal. Sin embargo, puede ayudarle a defenderse cuando surjan acciones legales. Además, es prudente y a menudo lo exige el protocolo local, que notifique al control médico de tus acciones. El control médico puede ayudarle a orientar sus decisiones. ¿Okay? También puede que te enfrentes a una situación en cuanto a un padre se niega a permitir el tratamiento de un niño enfermo o herido. En esta situación debes considerar el efecto emocional de la emergencia. Este pedazo me hace acordar de los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre. Y ellos, por ejemplo, que en una emergencia, que un niño necesita una transfusión de sangre, pero urgente. Y el padre diga, no, que yo rechazo eso, que porque yo soy testigo de Jehová, yo creo que lo que crean, que eso es lo correcto. Pero lo correcto es salvarle la vida al niño. Pero pasa. ¿Ok? Pero me hace acordar, es un punto, pero pasa. Ahora me perdí. Ya, también puede que te enfrentes a una situación en cuanto un padre se niega a permitir el tratamiento de un niño enfermo o herido. En esta situación debes considerar el efecto emocional de la emergencia. Depende del criterio de los padres, como ocurre con la mayoría de los casos de rechazo. Y normalmente se puede resolver la situación con paciencia y persuasión tranquila. También es posible que necesite la ayuda de otras personas como su supervisor. O personal de Advanced Life Support, ¿ok? Control médico o funcionarios encargados para hacer cumplir la ley. Cuando no pueda persuadir al paciente, tutor o padre para que proceda con el tratamiento, debe obtener la firma de la persona que lo está tratando o rechazar el tratamiento que está realizando. El tratamiento en un formulario oficial de autorización que reconozca el rechazo. Documente los resultados de la evaluación de emergencia de la atención que usted brindó, los esfuerzos para obtenerla, el consentimiento, la consulta de control médico y las respuestas a sus gestiones. También debe obtener la firma de un testigo de la negativa. Haga todo lo posible de que una persona haga todo lo posible para que una persona responsable, como un oficial de policía, sirva como testigo de estos eventos. Conserve los documentos con sus registros, serán importantes
en caso de que presente una demanda legal posteriormente. Si el paciente se niega a firmar un formulario de autorización, informar al control médico y documentar detalladamente la situación y la negativa. En algunos casos, los padres que han rechazado atención médica para un niño han sido acusados de abuso infantil. ¿Ven? Por descuido. Podría ser llamado como testigo y en estos casos debe asegurarse de que toda la documentación es minuciosa y precisa. Recuerde, su seguridad es su primera prioridad. Actúe en el mejor interés de su paciente. No se exponga en peligro al intentar cuidar un paciente que rechaza atención. Palabras de sabiduría. Cuando un paciente, padre o tutor se niega a recibir el tratamiento o transporte, protéjase con una evaluación exhaustiva. ¿Con evaluación exhaustiva? ¿Por qué me está diciendo? A través de PCR. Pues que como está al revés. Recuerden, cuando hablan del PCR, es del documento legal que sirve para registrar todas las actividades de atención al paciente. Este informe tiene funciones directas de atención al paciente, pero también funciones administrativas y de control de calidad. Los PCR también se conocen como informes de atención prehospitalaria. ¿Ok? Y la negativa de documentación oficial. Haga que el paciente u otra parte que se niegue a firmar el documento. Haga que el paciente u otra parte que se niegue a firmar el formulario documente lo que ha hecho para garantizar una negativa informada y anote la participación de control médico en la situación. Asegúrese de enviar el formulario de rechazo con su PCR si aún no hace parte de la PSR. ¿Ok? Ahora, la confidencialidad, muy importante. ¿Qué es la confidencialidad? ¿Es comunicación? Ok, pues esto es otra cosa lo que dice ahí. La comunicación es la información confidencial entre usted y el paciente. Entre usted y el paciente. Y el paciente se considera confidencial. Confidencial. ¿Ok? Y por lo general no se puede divulgar sin el permiso del paciente o una orden judicial. La información confidencial incluye el historial del paciente, los resultados de la evaluación y el tratamiento proporcionado. La divulgación de dicha información a terceros que no sean los proveedores directamente involucrados en la atención del paciente sin la debida autorización puede resultar en la responsabilidad por violación de la confidencialidad. En la mayoría de los violación de la confidencialidad, vamos a leer qué dice. Divulgación de información sin la debida autorización. En la mayoría de los estados los registros pueden divulgarse cuando se presenta una citación legal o el paciente firma una autorización por escrito. La información del paciente también puede compartirse con personal de facturación de terceros. Esperen. La información del paciente también puede compartirse con personal de facturación de terceros. Esto no se considera una violación de confidencialidad. Yo me acuerdo... bueno, aquí viene la ley de... Listo. Vale, con esta situación... Porque aquí esta parte es complicadita de entender. A mí me pareció complicada. Pero al final la entendí. La ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Que es la HIPAA. Ya vamos a hablar de la HIPAA. Ok. Es el acrónimo de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, que cuál es nuevamente The Health Insurance Portability and Accountability Act. ¿Cuándo fue hecha? En 1996. Aunque esta ley tenía muchos objetivos, la sección de la ley que más afecta al servicio médico de urgencia se relaciona con la privacidad del paciente. El objetivo de esta sección de la ley es fortalecer... ¿Me necesitas? No, yo pienso que dices ese en español, en HIPAA. Sí, ya lo dije, ¿Sí? lo dije en español, sí. Que es la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Es relacionada con la privacidad del paciente. Gracias a mi esposita porque ella se preocupa también por ustedes, que dice que
que debemos, y ya me hizo promoción con un amigo hoy, que precisamente este canal está hecho para ustedes, para que lo entiendan en español, ¿sí? Para que todos lo entendamos, porque esto no lo van a encontrar en español. Va, yo traté, recontraté y super traté, y no lo encuentran en español. Busqué el libro, así sea fuera digital, sí pero muy caro. Ustedes lo pueden encontrar pero no lo encuentran en español. Igual, usted, mejor dicho, esta información va a ser muy importante para todos nosotros algún día. Y como yo se lo dije a mi esposa, espero que algún día mis hijos vean esto. Y si quieren seguir el camino de su padre, pues lo van a ver en inglés, pero que sepan de que yo traté de ayudar también a las personas hispanohablantes, de que ellos también se sientan orgullosos de esto. Pero bueno, esto es otra historia. El objetivo de esta sección de la ley es fortalecer las leyes para la protección de la privacidad de la información sobre atención médica y salvaguardar la confidencialidad de los pacientes. Proporciona orientación sobre qué tipos de información están protegidos, la responsabilidad de los proveedores de atención médica con respecto a esta protección y las sanciones por violar esa protección. HIPAA considera toda la información del paciente que usted obtiene en el curso de proporcionar tratamiento médico a un paciente para hacer información sanitaria protegida. FI. Aquí no le puso la P. Es de Protect Health Information, PHI, que significa cualquier información sobre el estado de salud, la prestación de servicios de atención médica o el pago de los servicios de atención médica que pueda involucrarse a una persona. Esto se interpreta de manera bastante amplia e incluye cualquier parte del historial médico o pagos de un paciente. Esto incluye información médica, sino también cualquier información que pueda utilizarse para identificar al paciente. El EMT tiene la obligación de proteger a todos, ¿cómo dice acá? Ok. Tiene la obligación de proteger a toda la información sanitaria protegida y de divulgación ilegal, ya sea escrita o verbal. Las salvaguardas para proteger esta información incluyen registro en credenciales de sistemas que contienen la información sanitaria protegida, medidas adecuadas para disponer de documentos u otros registros que contengan información sanitaria protegida y reglas para nunca dejar dispositivos electrónicos o informes de pacientes que contengan información sanitaria protegida. Desesperado. Bueno, la información sanitaria protegida también debe mantenerse cuando dos o más pacientes, que pueden ser familiares o no, están en proximidad cercana entre sí, como en la parte de atrás de una ambulancia. Cuando un técnico en emergencias médicas, el papel de acceso a la proporción a la información sanitaria protegida de pacientes distintos de aquellos para que el técnico en emergencias, si se brinda atención médica, se puede acceder a estos registros solo si existe una razón comercial legítima para hacerlo. Los registros de celebridades, los registros médicos de los EMT o los registros de los miembros de la familia nunca pueden ver sin el permiso correspondiente otorgado por el oficial de privacidad y seguridad del departamento, como especifica la política. En las políticas del estado o donde tú trabajas. Palabras de sabiduría. Hacer no. ¿Cómo es acá? Do not. Ok. No utilice un dispositivo electrónico personal como un teléfono celular para capturar información de una llamada. Las imágenes digitales como fotografías de las lesiones o el vehículo de un paciente o grabaciones realizadas por miembros de la tripulación durante una llamada de un paciente se consideran una información sanitaria protegida y una parte de confidencialidad del informe del paciente, como dice acá,
Ah, ok. Y dice, nunca postee, nunca postee la información sanitaria protegida de un paciente en las redes sociales. Se meterían en un problema terrible, terrible, terrible. ¿Qué lo quieres? ¿Largo o así como está? ¿Cómo lo quieres? No estoy seguro que me gusta. De largo de los mangas está perfecto. Pero está te queda muy como- corto. Sí, pero es el estilo. Ah, ok. La información sanitaria protegida puede ser divulgada con fines de tratamiento, pago o operaciones. Esto significa que se le permite informar a los resultados de su evaluación y tratamiento a otros proveedores de atención médica directamente involucrados en la información que puede utilizarse para mejorar la calidad interna y para programas de capacitación, pero primero se debe eliminar toda información que permita identificarlo. También existen ciertas situaciones en las que se puede estar legalmente obligado a informar sus hallazgos, como en el caso de abuso infantil o cuando reciba una situación que en la mayoría de las situaciones, excepto para fines de tratamiento, solo debe divulgar la cantidad mínima de información necesaria. El incumplimiento de las disposiciones de HIPAA, las leyes pueden resultar civil y en una acción penal contra su agencia de respuesta, contra usted personalmente. Cada IMS debe contar con un manual de políticas y procedimientos y un oficial de privacidad que pueda responder preguntas. Puede esperar recibir más capacitación sobre cómo esta ley afecta su agencia de respuesta específica. No se puede exagerar el hecho de que cualquier intercambio de información privada o protegida, ya sea compartiendo imágenes o grabaciones directamente o transmitiendo información verbalmente, es una grave violación de HIPAA y principios éticos, incluso cuando se hace en privado, en situaciones en las que los socorristas o los proveedores de atención comparten información de manera informal, como en conversaciones cara a cara en la estación o en las publicaciones en las redes sociales. Pueden hacer que las comunicaciones parezcan privadas. Sin embargo, el hecho es que la información privada y protegida debe permanecer solo entre el paciente y el cuidador. La información sobre las llamadas de emergencias puede utilizarse en circunstancias especiales para tales fines como educación y mejora de la calidad, pero primero debe eliminarse toda la información informativa y privada. Otra cosa, que me vas a acordar precisamente en este momento de algo que me decía un paramédico. Cuando tú llamas a control médico, esa llamada no quiere decir que la haces por medio de un teléfono. Posiblemente sí, pero en su mayoría pues para eso están los radios portátiles. Cuando estás en una llamada de emergencia, la central de radio te dice que tienes que estar en un canal determinado para las emergencias, ¿sí? Entonces ya sabes que ese canal va a ser utilizado para ese fin. Entonces, como ese canal está siendo utilizado para ello, muchas personas pueden estar escuchando lo que tú estás hablando en ese momento por el radio, ¿sí? Entonces, tú hablas con el control médico y dices, tengo un paciente de 20 años que se cayó de un segundo piso y se fracturó, tiene presuntamente una fractura de tibia o de peroné, posible fractura de peroné o de tibia, como lo quieran. Y en estos momentos vamos llamo para pedir autorización para aplicar morfina para el dolor. Ya, eso es lo que necesita. Y vamos en camino al hospital.
Entonces tú no vas a decir por medio del radio, solicitando autorización de control médico, diciendo, voy con el paciente llamado fulanito de tal, el cual tiene 20 años de sexo masculino, que al parecer se cree la flor más grande de este planeta y que y nos manifiesta que es una mariposa y que entonces llamamos para solicitar para que me autoricen aplicarle una morfina, una inyección de morfina. ¡No! Esa persona tiene derecho a su privacidad, su buen nombre. Incluso, como lo dije, si esa persona se siente un perro, un gato o lo que sea, pues esa persona tiene derecho a su privacidad y no estarla divulgando por donde sea. ¿Ok? Siempre datos específicos. Persona o mujer de tantos años de edad, desmayada o inconsciente o consciente, con presunto fractura de radio o cúbito, lo que sea. Solicito autorización para tal cosa, pero no divulgar los datos personales de la persona. ¿Ok? Ahora me perdí. Las llamadas, bueno, pero primero. Ok, ya. La ley suele permitir al público en general registrar información e imágenes identificativas y protegidas de los pacientes. Al público, pero cuando tú perteneces al servicio de IEMS ya no eres parte de ese público, ¿sí? Tú ya no haces parte de esa parte de la sociedad. Tú haces parte de un cuerpo sanitario, ¿ok? Y que sirves ahora para el cuidado de esas personas. Entonces ya no haces parte de ese público, entonces tú no puedes andar publicando esas cosas. Tú no. Que lo haga otra persona, vale, pero tú no puedes hacerlo, ¿ok? Proteger de los pacientes. Por ejemplo, si bien sería poco ético e ilegal que un paciente respondiera al EMT, y tomar una fotografía de un paciente gravemente herido mientras se cuida a la persona en una colisión de vehículos de motor. Si la colisión ocurre en una vía pública y en vista del público, los miembros del público en general pueden, y a menudo lo harán, registrar el incidente. Y en la mayoría de estas situaciones, los técnicos en emergencias médicas, incluso los agentes del orden, no pueden ordenar a los miembros del público que dejen de grabar. ¿Ok? Entonces, usted no le puede ir a decir a una persona, hey, no me grabe, o no grabe lo que estamos haciendo. Ellos tienen el derecho de hacerlo. Pueden, ¿sí? Pero no les podemos restringir no me acuerdo eso, cuál es el amendment de la Constitución. Pero precisamente porque ellos son civiles, tú no le puedes negar eso a ellos, pero tú no lo puedes hacer, así seas también, entre comillas, un civil, pero tú haces parte de un cuerpo de salud, ¿ok? Confiscar sus teléfonos o cámaras o interferir de otro modo con el público, o sea, no. Inteligencia callejera. A menudo una solicitud cortés al público para que respete la privacidad del paciente es suficiente para impedir que lo filmen y fotografíen las escenas públicas. Tú puedes ir y decirles, miren, no lo hagan, porfis, no lo hagas, porfis, porque eso es la privacidad de esa persona. O te gustaría que hicieran eso contigo, pues por eso es que tú hablas con la persona para que precisamente no se haga, pero lo puedes hacer de manera más personal, ¿sí? Que no vayas allá a decirle a esas personas de manera grotesca que lo dejen de hacer, ¿ok?
viene una parte bien importante de ahorita en nuestra sociedad, las redes sociales. Aunque nunca se permite compartir sin autorización información privada y protegida de pacientes, compartir opiniones personales sobre el trabajo y no sobre el trabajo y no trabajo. ¿Cómo dice esto? Work and non-work. Okay. El trabajo y el no trabajo. El intercambio de información sobre temas relacionados con el sexo a través de las redes sociales es un tema complejo y controvertido. La idoneidad de dicho intercambio depende en gran medida de la naturaleza de la información y de las circunstancias. Por ejemplo, quién la comparte, cómo, cuándo y dónde. En general, si un técnico en emergencias médicas utiliza un equipo proporcionado por una agencia para registrar o distribuir información o registra o distribuye información, mientras en el curso de sus funciones, incluido el voluntariado, la agencia probablemente sea propietaria de las imágenes y la información. En muchos estados, la agencia debe cumplir con los requisitos para controlar y almacenar este contenido, y en algunos casos se lo divulgará al público si se lo solicita. Además, si los técnicos de emergencias médicas se asocian con su agencia, por ejemplo, mostrando un logotipo, usando su uniforme o identificando específicamente a su agencia, es posible que no puedan expresar sus opiniones privadas de la misma manera que lo harían otros miembros del público en general. No existen recomendaciones absolutas en lo que respecta a las redes sociales, pero los siguientes consejos pueden ayudar a los técnicos en emergencias médicas a evitar problemas éticos y o legales graves. A menos que actúe como portavoz oficial de su agencia. Mire, pilas con esto porque esto sale en las preguntas. Esta parte, a menos que actúe como portavoz oficial de su agencia, evite logotipos, uniformes, vehículos u otras marcas que lo asocien con su agencia cuando esté fuera de servicio. Ok. Compórtese en línea con el mismo profesionalismo que cuando está de servicio. Respete a sus pacientes y a sus amigos y familiares y a los transeúntes, a sus colegas y a la organización a la que trabaja. Trabajar ambos en persona y en línea. Reconocer que la libertad de expresión no significa que toda persona tenga derecho a recibir cualquier cosa, bajo cualquier circunstancia y sin repercusiones. Ok, entonces tengan presente eso. Oh rayos, oh boy, oh boy. Vamos a mirar esto. Directivas anticipadas. Como un técnico en emergencias médicas responderás. Ya vamos a acabar, muchachos, y vamos a dejar el siguiente para nuestro siguiente capítulo. Vamos a acabar acá. Directivas anticipadas. Como un técnico en emergencias responderás a las llamadas en el que un paciente se está muriendo de una enfermedad. Cuando llegue al lugar es posible... ya sé a dónde va esto. Es posible que los familiares no quieran que intente resucitar al paciente. Entonces, mi pregunta es, si saben que la persona está así, pues ¿para qué nos llaman? Pero bueno. No, pero mentiras. O sea, ellos tienen el derecho de llamarlos, pero pues supongo que para que... bueno, es una spoiler. Spoiler. Tú como persona, como una persona que representa el IMS, tú puedes certificar la hora, la fecha y el lugar del deceso de una persona. ¿Sabías eso? ¿Tú puedes qué? Tú puedes certificar el día, la hora, la fecha en la que una persona fallece. ¿Sabías eso? No. Pues sí. Tú más o menos tú sabes, ¿no? Sí, eso me lo explicó uno de los paramédicos con los que yo estuve. Tú puedes certificar el deceso de alguien y decir, esta persona se fue al otro mundo siendo tal hora, tal día y tal hora. Tú puedes certificarlo. Interesante. Yo no sabía. Pues sí, porque tú vas a estar el first responder. Ajá. Entonces, pero como eres first responder, sí. Pero yo no tenía conocimiento. Pero ahora sí. Téngalo presente como consejo. Si un certificado escrito válido, documentación de un médico, como por ejemplo una directiva anticipada,
o un DNR, que significa orden de no resucitar, también conocida orden de no intentar reanimación, es posible que se le coloque en una posición muy difícil. El paciente es competente, capaz de tomar decisiones relacionadas sobre el bienestar personal. Ok. El paciente es capaz de tomar decisiones relacionadas sobre su bienestar. Directiva anticipada. Nuevamente, directiva anticipada, que es la documentación escrita específica que especifica el tratamiento médico para un paciente competente en caso de que el paciente no pueda tomar decisiones, también llamado testamento vital o directiva de atención médica. Es un documento escrito que especifica el tratamiento médico para un paciente competente en caso de que no pueda tomar decisiones. Las directivas anticipadas se utilizan con mayor frecuencia cuando un paciente entra en coma. Directiva anticipada a menudo se le denomina testamento vital, pero también se lo puede denominar como directiva de atención sanitaria, que es un documento escrito que especifica el tratamiento médico que se le dará a un paciente competente en caso de que no pueda tomar decisiones. También se le conoce como directiva anticipada o testamento vital. Ok. No todas las directivas anticipadas son instrucciones para no brindar atención médica. Dicha atención puede incluir nutrición y o medicamento para el dolor. El do not resuscitate o DNR, las órdenes le dan permiso para no intentar la reanimación. Las leyes difieren de un estado a otro y por lo que debe familiarizarse con los requisitos de su estado para determinar si un DNR si una orden DNR será respetada. Sin embargo, para que sea válida la DNR, los pedidos deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces miremos porque aquí hay dos. Un ejemplo de una billetera de tamaño pequeño, DNR. Sí, o sea, mi foto, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo, la raza, los colores de ojos, el color del cabello, Auspice program, if any, name or telephone number of patient physician, ok, y el número del paciente, del médico, del paciente, licencia healthcare provider, ok, y el testigo, y el B, que es un ejemplo de un dispositivo de bolsillo, orden de no resucitar, ok, ya pues. Declaración clara de los problemas médicos del paciente. Firma el paciente o tutor legal. Firma de uno o más médicos u otros proveedores de atención médica autorizados. En algunos estados, el DNR, los pedidos contienen una fecha de vencimiento. Los DNR, los pedidos con fecha de vencimiento deben estar fechados en los 12 meses anteriores para que sea válido. También deben encontrar formularios de órdenes, o sea que los pueden resucitar si se venció. Puede ser tuyo también. Sí, no voy a ponerlo ya. No, dámelo. No, entonces dáselo. Si está expire, diferente de spider, ese me salió. Spider, and expire. También deben encontrar formularios de órdenes médicas para tratamientos de soporte vital. ¿Qué? Formularios de órdenes médicas para tratamientos de soporte vital. U órdenes. ¿Cómo es este? Physician Orders for Life Sustaining Treatment. POLST. O Medical Orders for Life Sustaining Treatment. MOLST. Medical Orders or Physician Orders. Ok. Órdenes médicas y el otro es... ¿Cómo que órdenes médicas? No. Life Sustaining. De soporte vital. Los dos son de soporte. Fórmula. Physician Orders. Medical. Uno es Physician y el otro es Medical. Ok. Al atender a pacientes con enfermedades terminales, estos describen explícitamente las intervenciones. Ok.
No me voy a quedar con estas. Ay. Un médico, physician, médico. Okay. Mami, physician and medical es lo mismo. Physician es un doctor Ajá. que puede tomar decisiones de diagnósticos. Y el, ok. Y médica solamente es cosas de cuerpo, pues de cuerpo humano, pero cosas médicas son cosas Ok. de tratamiento, no sé cómo explicar. Ok. Ya escucharon a mi ayudante. Ella es mi ayudante de confianza. Solamente tú puedes llamar uno. Ajá. Ok. Al atender a los pacientes con enfermedades terminales, estos describen explícitamente las intervenciones aceptables para el paciente en el formulario de órdenes médicas. Estos formularios deben estar firmados por un proveedor médico autorizado para que sea válido. Puede ser un médico, un asistente médico o un enfermero especializado y varía según el estado. Un asistente médico. Ajá, me imagino que ellos están hablando desde la nurse practitioner. Algo así. Venga, yo miro así como dicen en Pero inglés. no sé exactamente. Authorized by product order to buy physician, physician assistant or nurse practitioner. Muy bien, amor. Ajá. Ya pues, ¿sí ven? Mucho, hay que leer. Asistente médico o enfermero especializado varía según el estado. Si encuentra estos documentos, comuníquese con control médico para ayuda. Algunos pacientes pueden haber nombrado sustitutos para que tomen decisiones por ellos con respecto a la atención médica en el caso en el que estén incapacitados y no puedan tomar tales decisiones por sí mismos. Dichas designaciones pueden denominarse poder notarial duradero para atención médica. Ya lo habíamos leído en el vocabulario, pero para recordarse, es un tipo de directiva anticipada ejecutada por un adulto competente que designa a otra persona para tomar decisiones sobre el tratamiento médico en su nombre. En caso de que esta persona hace la designación, pierda la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, como yo comentaba en el video, como las personas con Alzheimer, por ejemplo. Apoderado para atención médica, que es un tipo de directiva anticipada firmada por un adulto competente que designa a otra persona para que tome decisiones sobre tratamientos médicos en su nombre en caso de que la persona que realiza la designación pierda la capacidad de tomar decisiones. También se conoce como poder notarial duradero para atención médica. Existen muchos tipos diferentes de poderes notariales y no todos están autorizados para ejercer la toma de decisiones médicas. Cuando se presenta un poder notarial en el lugar de un incidente médico, en la emergencia de un incidente médico, debe leerlo con atención para comprobar su significado y validez. Si tiene alguna duda, debería contactarse en línea con control médico para obtener ayuda. No se demore en las emergencias. Tenga cuidado mientras realizan los esfuerzos para interpretar el poder notarial. Tenga en cuenta que un paciente que permanece consciente y competente no renuncia al derecho de tomar decisiones médicas. La persona nombrada en el poder notarial o el apoderado para atención médica solo está autorizado para tomar decisiones cuando el paciente ya no sea capaz de hacerlo. ¿Okay? Recordar que el DNR no significa no tratar. No significa no tratar. Es diferente. Una cosa es no tratar y otra cosa es no resucitar. Y otro es no entubar. ¿No entubar? DNI. ¿Y así? ¿Para por qué? DNI son como un conjunto a veces. ¿Sí? Ok, gracias, Do ayuda. not intubate, do not resuscitate. Ok. Ya escucharon Pero a... estás hablando de do not resuscitate. Ajá. Pero es que estoy diciéndoles de no tratar. El DNR no significa no tratar, o sea, sí lo puedes tratar. Lo que no debes hacer es no resucitarlo. Ok, continuamos para terminar. Incluso
en la presencia de en una orden de DNR, todavía está obligado a proporcionar medidas de apoyo, oxígeno, alivio del dolor y la comodidad. Bueno, nuevamente, bueno, de mi punto de vista, ya pues, si la persona, bueno, pues aquí dice que está obligado a proporcionar medidas de apoyo, pero pues si la persona ya va a fallecer o está en sus últimas, pues no sé, es como prolongar la agonía de esa persona, desde mi punto de vista. Yo personalmente, pues, no sé, es mi punto de vista, ¿no? No tiene el de todos. Pero ¿para qué llaman a los IM si esa persona es prolongar el sufrimiento? Qué pesar, o sea. Ellos pueden cambiar su mente. Sí. También ellos pueden tener algo de alivio del dolor. de dolor. Ajá. Mientras que van a fallecer, al menos Sí. tenías Que por eso digo, qué pesar. tratamiento como palliative care. Esos son parte de médica solamente para ayudar a esa persona a irse. estar cómodo. Sí, qué pecado. Un paciente que no está en paro cardíaco. Cada agencia, en consulta con su director médico y asesor legal, deben desarrollar un protocolo a seguir en estas circunstancias. La calidad de programas de atención médica domiciliaria para pacientes terminales. Hospicio. ¿Cómo dice en inglés? End of life. Wow. Ajá, lo que estamos hablando. Ajá, está aumentando, por lo que es posible que se enfrente a estas situaciones con frecuencia. Las pautas específicas varían de un estado a otro, pero los siguientes 4 afirmaciones deben considerarse en pautas generales. Los pacientes tienen derecho a rechazar el tratamiento, incluidos los esfuerzos de reanimación, siempre que puedan comunicar sus deseos. Se requiere una orden escrita de un médico de Do Not Resuscitate para que sean válidas en un centro de atención sanitaria. Debe revisar periódicamente los protocolos y la legislación estatal y local con respecto a las directivas anticipadas cuando está en caso de duda o no existan órdenes escritas. Usted tiene la obligación de resucitar. Cuando se le presenta una directiva anticipada, nunca debe enojarse con los miembros de la familia y permítase preguntarse: ¿por qué se molestaron en llamar al ¿Por qué se molestan en llamar al 911 si no quieren que hagamos nada? Los pacientes y sus familias deben estar tratadas con el máximo respeto y empatía. Si lo que han llamado es si lo que le han llamado es información y apoyo, asegúrese de ponérselos en parte de su trabajo. Bueno, ya lo dije, son opiniones personales, pues para qué se llaman al 911, pero bueno, pues como dice mi querida esposita, pues es para ayudar a aliviar el paso. O puede ser que la esposa o el esposo llaman al 911. Y la otra, la pareja, y que no, yo no quiero ir. Sí. ¿Por qué llamaste? Yo no quiero. Sí, pero aquí no, para que estén hablando del Do Not Resuscitate. Ah, ok. Sí. Pero tú puedes rechazar, si estás hablando de rechazando ese tratamiento. Sí, es verdad. Bueno, mis queridos, ya llegamos hasta la página 95. Vamos a dejar hasta acá. Y porque vamos hasta la página... Oh, qué tema tan genial el que sigue. Sigue signos físicos de la muerte. Este tema me encanta. Bueno, me encanta en el sentido de que tiene muchas cosas que son muy interesantes. Y eso es mejor abordarlo en un solo video. Que tiene temas muy, muy interesantes. Bueno, muchachos, entonces mañana. Bueno, para nosotros mañana, para ustedes en el siguiente video. Tenemos que ir desde la página 95 hasta la 107. Son solamente 12 hojas. Pero bueno, tratamos siempre de, yo sé que es mucho,
un video eso muy largo, pero trato de explicar todo lo más conveniente para que se entienda, porque si viniste aquí a ver este video es porque de pronto no tienes clases de manera personal con tu tutor. Y lo que trato es de que tú entiendas de mejor manera las cosas que yo entendí a mi manera en inglés, para poderlas enseñarles a ustedes, que son los que necesitan esto en español, para que juntos podamos ayudar a esas personas en la calle y seamos mejores. Nosotros somos quienes vamos a brindar la ayuda a esas personas que lo necesitan. Entonces, quiero que seamos una comunidad más grande de latinos, que podamos ayudar a esas personas que no necesitan, así hablen otro idioma. No necesariamente tiene que ser el idioma inglés o chino o hindú o el que sea. Somos seres humanos, somos hermanos en Cristo. Yo creo en Cristo. Si ustedes no creen en Cristo, está bien, no hay problema. Yo sí creo, pero vinimos a este mundo a ayudarle a los demás, a que no sea solo un trabajo. Desde mi punto de vista no es solo un trabajo, para mí es más que una profesión, es un estilo de vida muy bonito. Entonces los invito para que sigan viendo esta serie de videos, para que juntos desarrollemos las habilidades pertinentes para poder ayudar a esas personas, porque recuerden que eso no va a ser solamente, no puede ser solamente las personas de afuera, puede ser también las personas que están en nuestro círculo cercano o incluso nuestras familias. ¿Ok? Entonces cambio y fuera.